Bendiciones, Te hermano. bendiga mucho, mi hermano. Amén, amén. Placer tenerte aquí una vez más. Sabes que Natanael fue parte también de este proyecto al comienzo. Luego ya por asunto ya de su ministerio tuvo que alejarse un poco, pero Natanael sigue siendo parte de este ministerio y de este proyecto que es Tiempo de Renovar. Natanael, te hemos visto ya, te conocemos, lo que te conocemos, hemos visto tu crecimiento, hemos visto cómo tú te has desarrollado, hemos visto tu ministerio y todo eso. Todo el mundo te conoce como el profeta Natanael Peña, el hombre de Dios, el hombre que predica la palabra. Pero, ¿quién es Natanael Peña? Ya hablando ya a nivel ya personal, ¿quién es Natanael Peña? ¿Cómo se desarrolla? Y todo eso. Yo quiero que tú lo expliques. ¿Quién es Natanael Peña? Amén. Antes que nada, saludar a la vasta audiencia que sigue este ministerio. Y para nosotros es una bendición poder estar en esta ocasión, esta entrega, pero ya no en calidad de parte del equipo, sino De ya panelista. el entrevistado. Exacto. Entonces es una bendición. Así que, como ya tú acabas de expresar, vamos a entrar en materia. ¿Quién es Natanael Peña? Bueno, ¿qué decirte de quién es Natanael? Natanael es un joven común y corriente igual que todos, pero que nace bajo una palabra profética o envuelto en lo que es una palabra profética. ¿Por qué envuelto en lo que es una palabra profética? Porque si te hago la historia desde el principio, mi madre, en su principio, cuando se casó con mi padre, no podía tener hijos. Ella había perdido unos cuantos, pero nunca se había permanecido una criatura en el feto. Okay. Sin embargo, Dios permitió a través de una campaña, según me cuenta mi hermana mayor, me cuenta de que cuando Dios le habló a mi madre en una campaña, dicho sea de paso, evangelística, el que estaba administrando la campaña le dio la palabra de que ella iba a concebir, cosa que ella en el momento no creyó inmediatamente. Okay. Pero posteriormente la palabra se estableció, se cumplió y ella quedó en estado. De ese estado nace Natanael Peña. ¿Y por qué plasmo esta palabra? Una palabra profética, porque inmediatamente el profeta le habló, le dijo que quien iba a venir bajo esa palabra que Dios le había estado dando a ella era un profeta. Yo crecí con esa palabra que me instruían siempre: tú eres profeta. Yo no podía concebir y Dios me dio la facultad y la habilidad de que te tuviera a ti y tú eres profeta. Amén. Solamente me decían eso, pero nunca me daban el detalle de cuál era el oficio de un profeta. Okay. O sea que yo vengo creciendo con esa palabra, pero nunca esa palabra se había alineado con mi vida. Hasta que después de crecer ya en octavo curso, en ese tiempo yo padecí un tipo de situación en la cual muchas veces gente pasa en un momento determinado de su vida. Yo era un poco depresivo. Y recuerdo que en esa depresión le dije a Dios que si verdaderamente yo soy lo que Dios le dijo a mi madre, lo que mi madre me decía a mí, que entonces me ayudara a entender esta situación. Y recuerdo que Dios usó otro profeta, el cual reconozco su ministerio, y es un hombre que me nos ayudó mucho en su momento. Y nos habló de esta misma palabra y nos dijo: tú eres profeta. Y los profetas buscan a Dios en los montes, así como estamos nosotros acá en un monte. O sea, lo que se desenvolvió de esta palabra fue eso. La gente a veces habla, puede criticar con relación a los montes en este tiempo. Otros porque quizás no sean de esa misma línea o no gustan buscar a Dios en el monte. Quizás lo hagan en su casa. Pero el misterio no está directamente en el monte, sino el misterio está en el que usted saque un tiempo, saque ese secreto para buscar a Dios. Eso es lo más importante, donde tú puedas estar a solas con Dios, como dice la palabra, cerrando la puerta. Tu Padre que ve los secretos, Él te recompensará en público. Yo creo que es ahí donde está el secreto. Pero a mí en lo personal, a Natanael, le ayudó mucho ir a buscar a Dios en los montes, y por eso no pierdo ese principio y me ha sido de bendición. Okay. La gente conoce lo que conoce de Natanael ahora. Lo conoce gracias a la consagración que hemos tenido
y a que Dios se nos ha revelado en cada etapa de nuestra vida. Yo creo que más importante que el título, más importante que el llamado, es que aprendamos a ser obedientes a esa delicada voz del Espíritu cuando nos indica que debemos acercarnos a Él. Correcto. Hay algo que yo siempre le he preguntado y le pregunto, le interrogo a personas que veo que se hacen apodar profeta, ministro. Yo le digo, ¿cuál es tu base sustantiva o qué se te reveló para tú poder decir que tú eres un profeta, que tú eres? Ya, a diferencia ya de lo que tú me estás diciendo, ya tú vienes desde pequeño, desde el vientre de tu madre, con una palabra marcada. Amén. Que según ha desarrollado el tiempo, tú te has desenvuelto, esa palabra ha germinado porque tú has buscado, o sea, no te has quedado solamente con la palabra, sino que tú has buscado, has dado ese paso para que esa palabra en realidad se materialice. Realmente en este tiempo donde estamos en un tiempo delicado. ¿Por qué te digo que estamos en un tiempo delicado? Porque estamos en un nivel de despertar de la gente. La gente, a diferencia de otros tiempos, cuando éramos, por ejemplo, yo cuando era más pequeño, el evangelio que yo conocí de pequeño era un evangelio de pandero, era un evangelio de, bueno, donde crecía, había piano y no había batería. Yo no conocí lo que era batería hasta que después de grande, cuando llego a la iglesia metodista libre, porque yo era metodista libre antes de llegar a lo que es el pentecostal, movimiento pentecostal. Okay. O sea, que yo ni siquiera en la metodista libre yo vengo a ver lo que es lo ritual en la iglesia. ¿Cómo así lo ritual? Lo que es un servicio normal, común y corriente. Cuando yo aprendo a tener esa experiencia con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh, es cuando voy aquí a la iglesia pentecostal, donde veo manifestaciones distintas del Espíritu de Dios en esta iglesia, conocida como carismática o pentecostal. Es ahí donde veo gente que cae endemoniada, es ahí donde veo gente que habla en lenguas. Si te soy sincero, en la iglesia metodista libre, no puedo decir que guarde un registro en mi memoria donde escuché a gente hablar en lengua o gente usaron algún tipo de manifestación demoníaca y que el Señor lo libertara. Con esto no estoy diciendo de que el creador ahí no se haya movido y haya sido de bendición para los que estaban ahí. Lo que si bien es cierto, Dios se manifiesta donde solamente puede ser revelado. O sea, donde tú le reconoces, donde tú aceptas que su presencia se revele en ese lugar, así mismo lo va a hacer. Claro, y que también el Padre está donde se le invoca, donde se le clama, donde se le busca. Porque en un lugar donde el Padre no sea invocado, Él no va a estar. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente habla, la Biblia relata que dice que si tú tocas, Él te abre. Amén. ¿Entiendes? O sea, el Padre no es que el Padre se introduce como imponiéndose. Él primero, Él te solicita para que tú seas que le abra. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Es que si tú lo buscas, Él se va a manifestar. Ahora, si tú no lo buscas, no puede haber una manifestación del Padre. Profeta, tiene una linda familia, profeta. Amén. En estos días, recientemente, te nació tu hijo varón. Amén. Háblame de tu familia, profeta. Antes de hablar de esa parte, que me fui un poquito para el lado de lo que es la iglesia. Quiero tocar la parte pequeña con relación a lo que es lo profético. Porque te hablé de que fui llamado a lo profético, pero qué evidencia hay de que lo profético, yo crea tanto en eso y por qué la gente no dice profeta. O sea, yo tengo amigos de muchas denominaciones y dentro de esos amigos de esas denominaciones hay gente que no cree en lo profético, otros creen en el espíritu de profecía que yace en la iglesia. Pero en lo particular hay gente que Dios tiene una área en la cual Dios te usa y en esa área te hace más fuerte para usarte. Por ejemplo, mi primera revelación o mi primera interpretación de una profecía, porque Dios me habla a mí en lo particular, en sueño o en visión. La primera
oportunidad que tuve con esa relación fue en sueño, donde yo me soñé, oye, tú sabes que los sueños son imágenes. Sí, exacto. Y el profeta que no tiene imágenes no puede percibir o discernir lo que el Padre quiere revelar. A mí me pasa que en la visión en el sueño que tengo, perdón, me sueño con Corporán de los Santos. Oye, la figura que veo en el sueño es Corporán de los Santos. ¿Cuánto tiempo no tiene ese hombre ya que ha muerto? Ya tú no ves nada de eso ni en las redes ni en la televisión. No. Y viene este hombre y se sueña con él. Pero en el sueño donde veo a este señor, él está sentado en la mesa, en la misma área donde comúnmente los padres o los dueños de casa se sientan. Y vienen 3 personas. Y en esas 3 personas que vienen se sientan, antes de sentarse le dan un beso en la mano y se sientan. De esos 3 personajes hay uno que es más delgado. Y yo lo percibo en el sueño. Bueno, ahí me levanto. Pero un amigo mío, el cual estimo y quiero mucho también, que nos ayudó en el ministerio, vas a buscarme en la mañana a mi casa y me dice, profeta, ¿qué estás haciendo? Vamos a un lugar a orar. Yo voy. Para ese tiempo yo no tenía tanta libertad en lo profético. O sea, no tenía esa confianza. Pero ese sueño me dejó con esa motivación y quería expresárselo a este profeta, que si ya tenía más experiencia que yo. Pero él me dice, no hable, vamos a una casa a orar. Cuando vamos a esa casa a orar, entonces que llegamos allá, el hombre me dice, ahora, ora, que a ti que te toca orar. Ya tú puedes saber la impresión que yo tuve. Porque una cosa es tú orar en la iglesia, que dicho sea de paso, para ese tiempo todavía tenía timidez con el micrófono. Continuar en una casa, que quizás no se debía de tener, pero la tenía de igual forma, porque estoy comenzando en el ministerio. Claro. Sin embargo, accedí a orar, obedecí al nombre de Dios y comencé a orar. Mientras estoy orando, mientras esa oración va elevándome, ahí, en la misma elevación de la oración, digo lo siguiente, profeta, ahora entiendo el sueño que tuve. La persona que veía en el sueño, Dios me hablaba de la madre de esta casa. Son 3 hijos que ella tiene y uno de ellos está en el mundo porque se apartó. ¿Qué pasa? Que cuando yo solté esa palabra, ahí se armó un lío en esa casa. Una manifestación descendió tan fuerte que salieron hablando en lengua y danzando, pero que yo no sé lo que yo dije. Y yo veo que esa gente está prendido. A mí lo que me dio fue para decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Exacto. O sea, ¿qué te quiero haber dicho con eso? Hay un lugar céntrico y un empuje donde Dios hace el despegue de un llamado. Para ese tiempo, esa fue la visión clave, el sueño clave, para yo comenzar a creer lo profético. De ahí en adelante, lo demás es historia. La gente, viene la palabra, se le suelta, la gente reconoce, Dios habló, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. O sea, de tal manera que no hay cosa como tú la puedas parar. Dicho sea de paso, hay gente que te van a decir a ti, Dios no tiene profeta en este tiempo, los profetas fueron hasta Juan. Pero lea la Biblia, estudie la Biblia para que usted se dé cuenta que los profetas no fueron hasta Juan. No. Hubieron más profetas que Dios levantó. Hasta profetiza Dios levantó. Correcto. Entonces, Sí. la gloria de Dios, cuando se revela, es demasiado fuerte y la gente no puede contener la magnificencia y el poder del Padre cuando llega a la vida de la gente. Eso es así, profeta. Entonces, con relación a la pregunta que me acabas de decir, sí, la gloria sea para Dios. Dios nos ha bendecido con un hijo. Es el segundo que tenemos. Su nombre es Zair José. Y ha sido una bendición. Amén. Ha sido una bendición. Y estamos regocijados en lo que es la paternidad por segunda vez. Eso es así, eso es así. Profeta, ¿sabes qué? Dijiste algo bien clave. Dijiste algo bien clave. Y es que muchos dicen que los profetas llegaron hasta Juan. Pero si tú lees la Biblia bien y te empapas bien, la Biblia relata que sí, los profetas llegaron después de Juan, pero eran los profetas que profetizaban la venida del Mesías, profeta. Exactamente. O sea, no los profetas comunes que hoy en día el Padre utiliza todavía, porque yo creo en lo profético. Amén. Creo en lo profético porque hay hombres de Dios como tú, que el Padre se les revela, el Padre anuncia algo que pueda pasarlo a personas que en realidad lo buscan en la intimidad. Amén. Profeta,
dentro de este evangelio, profeta, dime tu mayor experiencia que tú has tenido con el Espíritu Santo. Son muchas. Pero bueno, La más impactante, la que tú digas, wow, esa me marcó. Sabes que hay algo que siempre en la vida de un hombre de Dios, hay algo que te impacta, que es lo que te marca, que tú lo recuerdas siempre por esto. bueno, yo te voy a decir una de las más recientes, porque si me pongo a decirte cuándo Dios nos ha permitido experimentar, porque a veces no solamente experimentar y sentir, sino es tener seguridad de lo que Dios nos permite pasar y Él nos da una palabra que nos trae seguridad. Y fue con relación a la situación de mi madre, que ya falleció hace un tiempo. Antes de que aconteciera esa situación, Dios nos lo habló a mí y a mi esposa en una actividad y nos dijo que venía un proceso, pero no nos dijo cuál era el proceso, pero nos dijo que el proceso iba a traer victoria. Y quizá la gente dirá, bueno, ¿y cómo de una muerte Dios va a traer victoria? Pero Dios en su magnificencia, Dios sabe cómo hacer las cosas. Porque una cosa es que Dios te permite entrar en áreas desconocidas y tú te sientas abrumado por la oscuridad de la noche o abrumado por el fuerte calor del desierto. Pero cuando Dios te dice, te voy a meter en un desierto, pero el sol no te va a fatigar. Wow. Te voy a meter en un tiempo de oscuridad, pero no vas a ver dónde vas a caminar. Cuando mi madre le dio esa situación, quizás familiares míos no entendieron quizás mi reacción, pero Dios y mi esposa y yo sabemos que Dios no había hablado con anticipación. Y esa es la mayor seguridad, que Dios te permite entrar en áreas y en lugares, pero que Él te dé una palabra que venga a ¿qué? A traer seguridad a tu vida. Yo creo que esa es la mayor manifestación del amor de Dios en mi vida. Hay gente que la gente natural, obviamente, no va a entender las cosas espirituales. Amén. A veces el Padre ya te revela las cosas antes de que sucedan para que tú te prepares y ya cuando las cosas llegan ya tú lo coges a lo ligero porque ya el Padre te ha revelado para que tú ores, para que tú te fortalezcas, para que tú a través de la oración seas fortalecido y las personas que no conocen de lo espiritual siempre van a criticar lo que no conocen. Eso es así. Pero sí creemos fielmente, profeta, hemos visto tu desarrollo y creemos fielmente de que era un hombre de Dios. Profeta, ¿sabes qué? Vi un video tuyo. Esta entrevista que le estoy haciendo al profeta es algo que no estaba planificado. Esto fue simplemente, yo llamé al profeta. No estaba planificado para nosotros. Para nosotros, claro, para el cielo sí. Pero yo lo llamé, profeta, vamos a juntarnos, vamos para el monte y vamos. Porque hubo algo que me gustó, que hiciste, creo que fue ayer, y fue que felicitaste a un joven, a un jovencito que cumplía años, un niño de 10 años, dijiste, que te dijo que era fan tuyo, que lo felicitara, que seguía tu ministerio. Y sabe que hoy en día, me llamó mucho la atención esto, porque hoy en día carecemos de personas que sí lo sigan. Y no tanto te diría, me sorprendió más porque es una persona, un niño. Amén. Un niño. Al igual que a mí, sí. ¿Me entiendes? Es un niño. Entonces, ¿qué tú sientes al ver que una persona, si un niño, te llame o te escriba o tenga la facilidad de decirte, oye, yo te sigo? A mí eso realmente me marcó porque es lo que te digo, a veces uno tiende como adultos nos movemos según nosotros en una esfera mayor que la de los niños, pero es bueno a veces bajar, descender. Por eso recuerdo la historia cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario volver a ser como un niño y ir a la matriz de tu madre para tú entender estos códigos. Yo recuerdo que cuando yo leía ese texto, por allá por los 90 y algo, leía esa historia en un libro, un folleto donde era animado. Sí. Había lo que era, o sea, estaba el personaje
y al lado estaba la escritura de lo que decían. Sí, mayormente eso siempre lo daban en la escuela En la escuela bíblica, y eso, lo que vivimos ese tiempo lo sabemos. Claro. Y cuando yo llegaba a esa página, yo decía, wow, ¿y qué era lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre? Bueno, pues ya a la Dios sea la gloria, ya uno, con el estudio que uno tiene, pues ya uno ha entendido a cabalidad qué era lo que él estaba diciendo. Lo que pasa es que había esa tradición en los judíos donde ellos entendían o no entendían en su momento para poder saber lo que el Mesías le estaba diciendo a Nicodemo, dicho sea de paso que ya era un gran rabino, alguien que sabía enseñar la Torá. Él estaba diciendo que había que llegar a volver al principio para poder concebir la enseñanza y la savia que Jesús le estaba dando. Para hablarle hacia un rabino, tú le estabas diciendo que él no sabía nada. ¿Entiendes? O sea, hay momentos donde nosotros vamos a creer que lo sabemos todo, pero habrá personas insignificantes para nosotros que nos van a marcar y nos van a dar una enseñanza. Por ejemplo, ese niño, yo voy a predicar a ese retiro y él me aborda afuera como una gente mayor. Me dice, Dios le bendiga, profeta. Y yo, Dios te bendiga, varón. Y lo dejo ahí. Y me dice, varón, yo lo sigo a usted. Yo veo todos sus videos. Oye. Y a mí me gusta como Dios lo pone a fluir a usted. Yo soy evangelista también. Óyeme. Me dijo, yo soy evangelista también. De 10 años. Y yo quiero pedirle un favor. Le digo yo, bueno, el tipo está arrebatando antes de comenzar el mensaje. Y me dice, yo quiero que usted me salude y que usted me suba a las redes, que yo quiero que mis amigos vean que usted es mi amigo. Wow. Yo pensé que eso no me la daría Angie, esa gente que le hacían esas cuestiones. La gracia. Varón, la gloria sea para Dios. Digo yo, wow. Pero si yo te hago el cuento, varón. Yo le dije que sí para salir del muchacho en el momento. Varón, el jovencito fue tan fuerte como la que me invitó fue su mamá a ese retiro. Pues la agarró, varón. Y me tiró por el teléfono de la mamá y me dijo, varón, estoy esperando mi saludo. Oye. Él me tira y yo estoy viendo que es la mamá que está hablando conmigo. Sí. Y él me dice, no es mi mamá, soy yo que estoy hablando con usted. ¿Y mi saludo para cuándo? Hágame el saludo. Digo yo, pero varón de Dios, si yo hago el saludo, ¿cómo tú lo vas a ver? Tú no tienes teléfono, tú no sabes el teléfono. Usted lo sube al estado, yo siempre cojo el teléfono de mi mamá y yo voy a ver el estado suyo. Oye, eso. O usted lo sube a Facebook. Pero no le diga a mi mamá para que no me regañe. Digo yo, Dios mío, padre, pero este hombre está como está insistentemente como aquella mujer que cambió la voluntad del rey en aquel momento. Y yo, no, está bien, yo lo voy a hacer. Tremendo. Pues aproveché y lo hice para ir para allá cuando tenía de cumpleaños y lo hicimos. Y de verdad que nos sentimos bien contentos, ya que, como yo hablé en el video, ser de influencia para un niño en este tiempo, en esta sociedad, como hombre de Dios, número uno, nos compromete más a seguir hacia adelante, que Dios siga fluyendo y manifestando su poder sobre nosotros. Pero también nos ayuda a nosotros como hombres de Dios a saber que hay una generación de relevo que viene pisando nuestras huellas. Y es importante saber que debemos saber dónde pisamos para que los que vienen de atrás, sus pisadas, sean tan firmes o mejor que la que nosotros estamos haciendo. Eso es así, eso es un compromiso, ya que saber ya que personas, niños ya te están siguiendo, ver lo que tú haces. Y nuestros hijos también. Y tus mismos hijos, claro, eso te lleva a un nivel más de compromiso, a hacer las cosas correctas en este tiempo. Profeta, ¿cómo tú ves el desenvolvimiento hoy en día de estos hombres de Dios que van subiendo a nivel ya con ministerio? Veo una ola de estudiar, de irse ya a la rama hebrea, profeta. Háblame un poco de esto. ¿Cómo tú ves ese desarrollo? Porque ya en lo tradicional tú sabes que eso no está cayendo muy bien. Lo que pasa es que si hay algo que vino a hacer lo que son las raíces hebreas o el despertar del alma hebrea, fue a responder respuestas que atrás se quedaron vacías. ¿Por qué te digo esto? Hay gente que su video ahora, cuando ese video suba, tú sabes que nos van a atacar fuerte, más a mí que me conocen.
un grupito. Pero yo te voy a ser sincero, hay que tener valor. Y las preguntas que se quedaron atrás, incongruentes, que no se vino a traer claridad, las raíces cerebrales lo están haciendo. Porque el problema, Juan, de lo que está pasando en este tiempo es que anteriormente se vivía mucho de lo que era la religión. La religión te imponía qué hacer y qué no hacer. Hoy en día ya tú como pastor que vas para allá, tú no puedes agarrar a la gente e infundirle temor para dirigirlo. Ya la gente no anda en eso. A la gente hay que saber lo que se le va a hablar, lo que se le va a enseñar. ¿Por qué? Porque la gente está estudiando. Estamos en el nivel del despertar de la conciencia. La gente se está educando. Y porque se está educando, es que la gente ya no se está quedando sentado ante cosas que no tienen sentido cuando se hablan. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante que entendamos que lo que está pasando hasta escrito estaba. Que llegaría el momento donde la gente va a acceder a mayor interpretación de las escrituras. Profeta, cuando tú hablas de que esto lo que viene es aclarar cosas inconclusas que han quedado, ¿tú no crees, profeta, que si el Padre, vamos a decir así, el Padre había querido de que eso salga a la luz, lo había hecho ya en aquel entonces? Porque es que estamos descubriendo o nos estamos enfocando en muchas cosas que yo lo que entiendo que a veces se está llevando la cosa ya, el eso no es nada, está llevando a un declive Porque una cosa es lo que no es nada. Porque, por ejemplo, hay gente que me dice esa misma pregunta que tú me acabas de decir. Que si entonces, ¿por qué si Dios sabía que era necesario para ese tiempo, por qué no lo permitió en ese tiempo? Lo que pasa es que cada generación trae una problemática. Cada generación tiene una señal que lo identifica. Y para aquella generación, como vuelvo y te reitero, era los coritos, era un asunto sencillo, pero ahora no, la gente está más demandando. Ya tú no le puedes ver a una gente que gozo yo quería, pero lo buscaba que no lo había. La gente no tiene eso, profeta. La gente lo que quiere saber, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, pero ¿por qué el mundo no te lo dio? ¿Por qué si tú en el mundo bebías y tú brincabas y saltabas, por qué tú dices ahora que el mundo no te dio ese gozo? Tú tienes que explicar eso a la gente. El problema era que cuando yo estaba en el mundo, no yo porque estoy hablando, sino el que viene claro, de esa área, dice, yo en el mundo bebía, pero cuando bebía y llegaba a mi casa me sentí infeliz. ¿Por qué? Porque no era el alcohol que te hacía feliz. Había una entidad espiritual que te hacía entender en tu subconsciente que lo que tú estabas haciendo lo estabas haciendo bien y te traía felicidad, pero no era así. Había ataduras del alma que no te dejaban ser feliz a plenitud, y eso hay que hablarlo. Jesús no solamente vino a salvarlo del pecado, Jesús no solamente vino a traer salvación, y eso es bueno, pero la gente necesita entender que no solamente es salvarte y rescatarte de la esclavitud del mundo, sino que la gente necesita ser libre de ataduras del alma. Por eso que tú vas a ver gente en el pastorado, gente que te va a diezmar, tú vas a ver gente que te va a ofrendar, gente que hasta te va a obedecer que haga una cosa no, pero también vas a ver gente de esa manera que va a tener errores, que no ha podido lidiar con ellos. ¿Por qué? Porque no se le ha tocado el punto específico. Me voy más profundo. Jesús no vino a sanar cuerpos. En ningún momento Jesús sanó un cuerpo. ¿Cómo así, profeta? Jesús no sanó al ciego de la vista. Eso fue más profundo. Jesús vino a reparar un alma. ¿Me entiendes? O sea, no es solamente operar en sanidad en el exterior, sino tocar el punto específico en el alma. Por eso te digo que Jesús no vino a sanar cuerpos, sino que vino a reparar almas. Por eso que tú vas a ver gente que tú vas a estar en campaña y vas a orar por ellos, van a recibir el milagro, pero ese milagro lo van a recibir, van a volver al mundo. Dios mío. ¿Por qué? Porque la fractura no vino en el cuerpo, vino en el alma.
Dios mío. Por eso Jesús le dijo a los padres de este muchacho que se tiraba y que brincaba. Esa condición que él tiene, ¿desde cuándo era? El papá dijo, desde niño. Oye. Jesús identificó a través de esta pregunta y dijo, hay un vacío existencial que él tenía desde su niñez. Y ese vacío existencial desde su niñez manifestó y conductó lo que él estaba viviendo. Wow. Nos estamos enfocando en el enfoque incorrecto y es ahí donde debemos trabajar como iglesia. Wow. Bueno, pero es que entonces, tú me quieres decir, profeta, tú me quieres decir que todo este tiempo que se ha venido elaborando ya desde aquel entonces, simplemente lo que no han dicho, no lo han dicho por arribita, no nos han profundizado. Realmente, te voy a decir lo siguiente. Nuestros antepasados llegaron hasta donde su revelación les permitió llegar. Usted y yo somos responsables de nuestra vida hasta donde nuestros padres nos dejaron permitir llegar y de ahí trascender. Ya a nosotros nos resta seguir caminando de la manera en que ha sido asignado en la tierra. O sea, no estoy desaprobando lo que hicieron los antepasados. No. Porque es lo que se entienda, no estoy desaprobando eso, sino que ya estamos en un nuevo tiempo. Estamos en una generación que está demandante, está demandando más. Yo siempre digo, mire, varón, hay iglesias donde los pastores se van a ver que van a tener que predicar un sermón y no van a tener la misma gente de siempre sentada en la iglesia. Ahí tú vas a ver abogados, va a haber médicos. Y si tú no aprendes a ir capacitándote cada vez más en el ministerio para ser más de utilidad, entonces tú no vas a poder llegar a esa gente. Pablo decía, hablo sabiduría para con aquellos que han alcanzado sabiduría. Entonces, en este tiempo, los ministros, nosotros debemos de ser más serios a la hora de traer un mensaje a la iglesia. Debemos de saber que no estamos bregando con gente, aleluya, a la ligera. Usted está bregando con almas que están escuchando lo que usted predica. Y esas almas que están frente a usted, escuchando la palabra de Dios, Dios te va a pedir a cuenta lo que tú estás enseñando. Claro, ya no le podemos dar leche ya a esta generación ya. Esta Mira, generación no bebe leche ya. Hay una generación que está pidiendo vianda, varón. Dios mío. Esa vianda, si tú no se la das, varón. Yo llegué a un momento en la iglesia donde yo pertenecía, que yo veía, varón, Dios que me perdone, que ya lo que el pastor estaba exponiendo, oye, en una iglesia que yo estuve, lo que el pastor, lo que el líder espiritual estaba exponiendo, ya yo no sentía como que conectaba con mi organismo espiritual y no me sentía satisfecho. Y yo decía, pero a ver, hay algo aquí que es lo que está pasando. Y esto, para bien o para mal, lo que hizo traer en mí fue un deseo, despertar de búsqueda genuina, donde yo tenía que comenzar a esculcar, a buscar realmente cuál era ese alimento que mi alma estaba pidiendo, demandando. Hay un área y hay un momento en tu vida espiritual donde lo que tú escuchas en tu iglesia te va a sostener por una hora, media hora, pero luego tú vas a tener que buscar tú, esculcar, buscar, saber, indagar, y eso es que va a traer satisfacción a tu alma. El querer saber que lo que se dijo allá es lo correcto. Exactamente, porque hoy en día, ay Dios mío, tú te has metido un lío fuerte. Ay, Dios mío. Sí, porque cada vez, hoy en día honramos tanto al hombre de Dios, bien se ha honrado. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, usted tiene que saber que lo que está predicando, sea verdad o sea mentira. Que tenga algo bíblico. Que usted tenga un filtro. Yo amo a ese hombre de Dios, yo respeto a ese hombre de Dios, pero yo tengo que saber que si lo que él me está enseñando viene de parte de Dios, está escrito. O sea, tú me quieres decir entonces que hoy en día se está predicando mucho y vamos a ser, los fanáticos están solamente aplaudiendo y diciendo amén, sin saber lo que se está diciendo. Amén como loro, aunque no sepa lo que le tengo hablando. Profeta, por eso está. Claro, pero nosotros, yo creo que nosotros, mire, nosotros somos conocidos en el mundo, de verdad que sí, como gente de Dios con chip y fuego. Pero amado,
Tenemos que reestructurar nuestras iglesias. ¿Cómo así? Varón, tú vas a iglesia, varón, y tú no ves gente con apuntes, ni con agenda, ni con lapicero. Esa gente dice amén a todo lo que tú digas. Wow. Hay iglesias que tú nada más dices, míralo ahí, que mírenlo ahí donde, y se prenden de una vez. Y tú no sabes lo que tú ellos no saben lo que tú dijiste. Cuando mira, fue un moquito que pasó y no te dejaron, míralo ahí, y se prendieron. Entonces hay que llamar a la conciencia. La iglesia necesita tener conciencia de todo lo que hace. Eso se llama doxología. Y la doxología no solamente es para la iglesia católica. Usted tiene que saber a qué usted le está haciendo un servicio racional en la iglesia. ¿Cómo así, profeta? Pues la gente no sabe lo que se va a hacer en la iglesia. La gente cree que en la iglesia se va a hacer un servicio a que si fulana o mengana, la que canta, que es amiga mía, está cantando la canción que a mí me gusta, pues yo me paro en actitud de adoración. Y ahí yo siento, supuestamente, yo siento al Creador porque se me erizaron los pelos. Eso no es sentir a Dios. Porque a veces Dios te da lugar y tú no tienes que sentirlo. Espérate, pues tú estás desatando aquí, tú estás dejando entonces, tú estás desatando un problema aquí, profeta. Varón, es que hay que hablar. Tú me trajiste para acá y tú sabes cómo uno está, varón. Profeta, pero ¿cómo así? Explícame eso. ¿Cómo que? Explícame eso, profeta. ¿Cómo es que la gente solamente se para y se siente bien cuando le están cantando su adoración y se erizaron porque cantaron su adoración y están sintiendo a Dios? Supuestamente ellos. Es que se sintonizan. Mira. O sea, se emocionan, profeta. Exacto. Y no es que es malo porque las emociones te las dio el Creador. Porque las emociones son el conducto para manifestar una reacción que vibra en tu cuerpo, que vibra en tu ser. Pero ¿dónde está el detalle? El detalle es cómo yo manifiesto esa emoción. O a cómo yo respondo a esa emoción. Fíjate algo. Nuestras canciones, el consumismo cristiano, lo que el cristiano consume como adoración. ¿Cuál es la adoración que más despliega lágrimas? ¿Cuál es la adoración que despliega más evasión? La que se habla del proceso. La que se canta al proceso. Porque hay canciones que más que para exaltar a Yeshua, lo que exalta es tu condición actual. Y eso remueve las emociones. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que está haciendo este hombre? Bueno, varón, yo no sé, tú vas a tener problemas. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Eso tú lo vas a subir en tu canal nada más. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Entonces es ahí donde yo veo y yo digo, wow, la iglesia está perdiendo de vista lo siguiente. ¿Hacia quién debe de ir dirigida mi adoración? Tu adoración debe ser dirigida al Creador. No al proceso. No al proceso. Dios mío. El proceso debe ser la herramienta y el enfoque para sostener y elaborar el carácter de Dios en mi vida y glorificarlo a Él. Ahora, tú tienes un punto ahí, profeta. Si hoy en día, profeta, ya no se cantan esas adoraciones que se cantaban antes. Ya hoy en día ya estamos en la era moderna, en lo moderno, lo que está. Hoy en día, profeta, tú vas a cualquier actividad, lo que se está cantando, lo que se está oyendo, lo nuevo, profeta. Claro, estamos como el mundo, que si no se le canta la que está de tema, no se siente a Dios. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, esos son los detalles donde nosotros debemos reestructurar y saber qué es lo que estamos enseñando, cómo es que lo estamos moviendo. Porque Dios no es pragmático, Dios es un Dios creativo, es un Dios que se manifiesta como Él quiere. Y eso es un sinnúmero de cosas, porque te hablé y te puse ese punto de la música, pero hay muchas cosas que, aún en los mensajes se golpean más. Estamos como los templarios. ¿Qué hacían los templarios? Los templarios entendían que mientras ellos practicaban como el pseudomasoquismo, donde ellos se practicaban dolor, al practicarse el dolor, entonces ellos estaban liberando ese agravio que le han hecho al Creador. Y así mismo están los cristianos. Okay. Que si no lo golpea por la palabra,
entonces no se sienten, no elevan una adoración a Dios. Okay. ¿Entiendes? O sea, es ahí donde pasa. No, si yo no hago 40 días de ayuno, hello, no es que esté en contra del ayuno, pero yo no puedo poner la confianza en un ayuno cuando la misma Biblia dice, vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Las disciplinas establecidas para sostener tu vida espiritual es una cosa, y otra cosa es tú poner la confianza en aquellas disciplinas, porque tu confianza únicamente debe estar en el Creador. Profeta, entonces tú me quieres decir, profeta, tú sabes que en el tiempo de antes, cuando a ti te invitaban a una casa donde se convertía las personas de esa casa y tenían altar, te invitaban para que tú quemaras ese altar, tú primero tenías que ir preparado, tenías que coger un tiempo de ayuno para ir, y era un peso. Entonces tú me estás diciendo a mí que ya esos tiempos ya. No, yo no he dicho eso, varón. Lo que te estoy diciendo es que hay gente que pone la confianza en lo que ellos hacen para Dios. O sea, cuando yo te digo que no pongas la confianza en un ayuno, porque Jesús vino de 40 días de ayuno y el diablo le visitó. Y tú sabes la gente que ha salido de ayuno extendido y saliendo del ayuno, ¡pam!, caen en cualquier infracción. Es que no es el ayuno, es la estabilidad espiritual que tú mantienes frente a una situación adversa. Y hay algo, profeta, también, que nosotros no nos hemos enfocado en eso. El ayuno no se toma a la ligera, ni que tome un ayuno. Tiene que ser con propósito. Tiene que ser con un propósito y también dirigido por el Padre. Amén. Porque hay gente que se mete en una locura, que me voy a meter 40 días de ayuno. Y pasan hambre y salen de ahí enfermos con una gastritis, una cosa. Eso tiene que ser algo dirigido. Tiene que regularizarse, eso, claro. ¿Entiendes? No podemos actuar a la ligera. Profeta, tú tienes un ministerio que yo he trabajado, he sido parte en ese ministerio. Profeta, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para uno poder tener un ministerio establecido? Porque hoy en día, profeta, vemos mucha gente que comienzan a sacar ministerio, y esos ministerios son ministerios que solamente son para meterse en la paleta. Amén, eso es algo peligroso, porque primero el ministerio, si vamos a su significado, ministerio es algo pequeño, algo que nace. Ministerio. Y sobre todo el ministerio, una de las características que tiene es servir. O sea, yo no tengo un ministerio para yo aparecer como que soy un hombre de Dios, porque de hecho, lo que hace ser un hombre de Dios no es un ministerio. No. El ministerio simplemente es la señal, es la estructura de dicho ministerio. ¿Entiendes? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces la gente entiende de que cuando se habla de ministerio se habla solamente de tú subirte a un altar y tú proyectar algo, ¿no? Eso es lo de menos. Entonces, la gente ha malinterpretado esta palabra y toma el ministerio como plataforma para elegirse ellos, no lo que Dios está haciendo con ellos. Dios mío, eso es terrible eso. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que saber que tú eras pequeño y Dios en su gracia, en su misericordia, te ha levantado con una señal para esta generación. Entonces, la pregunta que cabería aquí era, si tienes un ministerio en esta generación, ¿cuál es la señal distintiva de tu ministerio? Exacto. ¿Hacia dónde apunta esta señal de este ministerio que tú tienes? Sí, porque vemos muchos ministerios también, profeta, vemos muchos ministerios que son copiados. O sea, ven otro ministerio, ven que ese ministerio fluye y tú quieres fluir también para ese mismo ministerio. Hay gente que tú lo sientas, esos ministros que suben con ministerio, tú lo sientes y tú le preguntas, ¿cuál es el alcance y el apunte de tu ministerio? Ah, no, mi ministerio es predicar las almas. Predicar las almas. Bueno, todos hemos sido llamados a predicar las almas, desde un punto u otro. Pero ¿dónde está el alcance de lo que Dios te ha entregado? Pablo tuvo directriz y tuvo carácter en el ministerio.
Porque fue a donde los discípulos y dijo, yo fui llamado a los gentiles. Tuvo determinación y tuvo un escenario donde desplegar esta visión a los gentiles. Claro. Entonces la gente, tú no le puedes decir, no, yo tengo un ministerio y le voy a predicar la salva, porque todo el mundo está llamado a eso. Sino es dónde, en qué área el Creador te ha puesto para dirigir y para manifestar el depósito que Dios ha colocado en ti. Y es ahí donde está el detalle. La gente quiere hacer todo lo que el otro hace. Y tú ves las redes plagadas de gente haciendo todo lo que el otro hace. Tanto así como tú dices, que se parecen todos uno con otro. No hay una distinción. Y aunque el Creador nos llamó a todos bajo una misma visión, bajo un mismo llamado, bajo una misma plenitud, pero hay algo diferente que debe ser la voz cantante en cada ministerio. Por ejemplo, tú no vas a ver al señor Ezequiel Molina dando eventos de guerra espiritual. No, muy difícil. Ese hombre es la batalla de la fe. La fe. Lo primero de cada año. Lo primero de cada año. Y su palabra, que para muchos quizá no sea una palabra que guste, pero ese hombre Dios le ha entregado un asunto muy fuerte. La palabra que Dios le ha entregado a ese hombre es una palabra gubernamental. Claro. Porque a ese hombre lo va a escuchar mucha gente. Claro. Aparte de que se llene ese escenario, van los grandes funcionarios a sentarse, a escuchar esa palabra para iniciar un año. No todo predicador aquí en Santo Domingo tiene ese lujo. No, jamás. Y ese pastor, bendiciones para el pastor Ezequiel Molina, tiene algo que hoy en día hace mucha falta, y es que ese pastor, independientemente de todo, a él no le importa de que no lo apoyen, de que no, él no vende su cosa, porque hoy en día hay muchos ministerios que se venden, que se venden por una ayuda. Se prostituyen de una vez. Sí, se venden por una ayuda de que voy a tener una actividad y porque me van a apoyar, tengo que llevar a tal regidor que se está candidateando, subirlo al escenario, de que saludar y ir candidateando lo que están. Ay. Eso es fuerte.